Bueno, empezamos la clase de ondas mecánicas, que es una clase muy linda, digamos. Una clase media tediosa. Vamos a ver la parte 1, vamos a ver todo lo que son ondas, digamos. Y en la segunda parte vamos a ver lo que es sonido. Seguramente vamos a terminar con la ecuación de la onda, que es lo que más me interesa, digamos. Entonces, vamos a ver este que no se carga. Ahí está. Se ve medio feo, pero no importa. Quiero ver si se puede adelantar o no. Qué raro, no se puede. A ver, vamos a entrar de nuevo. Las ondas mecánicas tenemos lo que se llama la ecuación general de una onda mecánica. Más adelante, en física 2 se va a ver la ecuación general de una onda, pero en una onda electromagnética, digamos, una onda más que ya incide con la luz, digamos, y bueno, también interfiere la velocidad de la luz. Acá también, digamos, no excluye, digamos. Entonces, primero hay que entender qué es una onda. Acá no se ve muy bien la imagen, pero vamos a anotar acá, digamos, lo que dice ahí, digamos. A ver si puedo mover esto para acá. Ahí. Porque si bien es cierto, no se ve muy bien ahí. Bien. ¿Qué es una onda? ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación que viaja de un medio a otro. Es decir, de un material, digamos, de un material que es el medio de la onda. Es una onda mecánica, digamos. Es de tipo mecánica. Después tenemos lo que se llama pulso de onda. Un pulso es cuando yo tengo, por ejemplo, una cuerda. A ver, justo tengo acá un... Ah, bueno, pero este descargado se va a hacer bolsa. Vamos a ver si tengo otro acá. Bueno, no importa. Yo tengo en mi cargador, por ejemplo. Yo tengo, no sé si ves la imagen en mi... Yo tengo esta que hace cuenta que es una onda, es una cuerda, digamos. Y si yo estiro así, qué sé yo, se va a mover y voy a tener un pulso de onda. Ese pulso de onda se puede formar mediante un movimiento rígido de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué es un pulso? Un pulso de una onda, entonces se puede formar, se forma mediante un movimiento rígido de arriba hacia abajo. Eso es el pulso de una onda. Una onda periódica, que una onda periódica tiene un fuente de perturbación, digamos, que es continua y oscilatoria, digamos. Entonces, la fuente es una oscilación. Entonces, vamos a ver en el GeoGebra rápido una función senoidal cualquiera. Vamos a suponer que es una onda, digamos. Entonces, esperemos que se cargue. Vamos a poner la seno de X para ver, aunque no, una seno de X común y corriente, para que te des cuenta nomás. Tengo la seno de X, revisar entrada. Ahí está. Yo tengo una función, una onda. Tengo el cablecito, se da cuenta que que se mueve así, digamos. Entonces, vamos a usar el lápiz. Esto que está acá, ¿cómo se llama? Este punto máximo en cada onda. Vos acordate, derivando obtenemos los máximos, digamos, ¿no? ¿Cómo se llaman esos puntos? Puntos críticos. Se llaman puntos críticos en matemáticas. Y también en matemática y física se llaman, ¿cómo se llaman? Valores máximos, mínimos. También, pero crestas. Estos se llaman crestas, que es el punto máximo. Y estos puntos que son chiquititos son valles. ¿Estamos? Entonces lo que podemos decir es que desde la distancia que hay entre dos valles o dos crestas, digamos, se va a llamar la longitud de la onda. Entonces yo tengo desde acá
hasta acá se va a llamar una longitud de la onda lambda. Entonces, el lambda es lo que se llama longitud de la onda. Bueno, la longitud de la onda es muy particular. Entonces, vamos a poner qué es la longitud de la onda. La longitud de la onda es la distancia que hay entre crestas o valles. Bien. Pero la onda, o mejor dicho, la longitud de la onda, se simboliza con la letra lambda, dijimos. Entonces, pero lambda va a ser igual a la velocidad impresa, digamos, en la velocidad de la onda, digamos, sobre la frecuencia. La longitud de la onda es igual a lambda igual a B sobre F. Pero si tenemos que la F, a ver, vamos a escribir acá. Pero si F es igual a 1 sobre T, ¿no es cierto? La inversa del periodo. Entonces, tenemos que el lambda es igual a ¿qué cosa? La velocidad sobre T. Por T. Por T. ¿Sabes por qué? Porque vos acordate que estaba multiplicada dividiendo y hago el producto de la oreja, la regla de la oreja, mejor dicho, va a quedar B por T, digamos. La longitud de la onda, entonces, es la velocidad, el producto de la velocidad por el tiempo. Y esto es parecidísimo, muy parecido a lo que veíamos en movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo. No son ecuaciones parecidas, no significa que son iguales, ¿no? Pero sí tienen algo que ver, digamos, el lambda igual a B por D, digamos. Después tengo un ejemplo, tengo una onda transversal, digamos. La onda producida es una sucesión, creo que ahí sí se ve mejor acá. Sí se ve, mira, está. Tengo, por ejemplo, supongamos que la cuerda hacia arriba y hacia abajo genera un más, es decir, un movimiento armónico simple, que le vimos la vez pasada, de amplitud A, frecuencia F, frecuencia angular y tanto. La onda producida es una sucesión simétrica de cresta y valle. Cualquier onda periódica puede representarse como una combinación de ondas sinusoidales. ¿Qué es las ondas sinusoidales? Son Claro. ondas de tipo de seno. Si yo hablo de cosenoidal, va a ser la del coseno. Si yo tengo a partir, ¿qué dice? Cuando una onda sinusoidal pasa a través de un medio, todas las partículas del medio experimentan un movimiento armónico simple con la misma frecuencia. Se propagan en una dimensión a lo largo de X. La rapidez de la onda, la velocidad, digamos, o sea, la rapidez de la onda V, digamos, porque no es velocidad, porque acuérdate, claro, la velocidad en dirección, digamos. Sí. Pero si hablamos de rapidez, depende únicamente de las propiedades mecánicas del medio. Entonces, una onda transversal, porque la otra es longitudinal, la onda transversal se mueve así, digamos, para arriba, abajo, para arriba, abajo, para arriba, abajo. O sea, si tenemos el gráfico, la onda va para acá, digamos. O sea, se mueve en dirección así, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Vamos a la longitudinal. Yo tengo un pistón, por ejemplo, hoy tengo el dibujo de un pistón, de un líquido, digamos. Cuando yo empujo el líquido para adelante, así, el otro va a hacer una onda, y va a haber una compresión de un lado y una expansión del otro lado, y va a haber una longitud de onda. Cuando consideramos un pistón y comprimamos el fluido cerca de él, mayor presión en la región. Acordémonos del fluido, hay más presión en la región. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que interviene, digamos. Entonces, movemos hacia adelante y hacia atrás. Así, para adelante y hacia atrás. Así. Como si fuera el pistón, para adelante, para atrás. O una jeringa, ¿viste? Que yo hago una jeringa, por ejemplo, cuando estoy inyectándome, qué sé yo, una vacuna. O la famosa inyección, digamos. Va para adelante, para atrás. Esas son ondas periódicas longitudinales. Forma región en el fluido donde la presión y la densidad son mayor o menor
que las que salen del equilibrio. O sea, las que tienen equilibrio. Compresión, y bueno, hay más densidad, y expansión, menos densidad. La longitud de onda es la distancia que hay de una compresión a la siguiente, o de una expansión a la siguiente. La onda transversal, en un periodo, la onda viaja una longitud de onda lambda a la derecha, y bueno, tengo la velocidad lambda por f, se cumple para las ondas longitudinales igual para las transversales. Entonces, en síntesis, esta fórmula, la fórmula, es válida para ondas longitudinales o transversales. Longitudinales esta, ¿no? Vale. Entonces, para las ondas transversales y longitudinales. ¿Estamos? O sea, válido para ambas. Bueno. Todo esto tenemos que tener en cuenta antes de mostrar la ecuación de la onda. Todo esto tenemos que tener en cuenta para lograr la demostración. Bueno, vamos a demostrar la ecuación de la onda. La ecuación de la onda es un poco media difícil de entenderla, es muy complicado. Pero bueno, si nos sale, nos sale. Entonces, vamos a ver acá. Yo quiero tener el dibujito a mano. No sé si lo podés ver de este costado. Pero vamos a ver acá una onda. Yo creo que estaba en otro lado. Che. Veamos si estaba en el... A ver, no tengo acá uno. Tengo más bonito, digamos. Está más resumido, sí, es verdad. Está más resumido, pero a mí me interesa el dibujo, digamos. Acá está. Bien. La ecuación de la cuerda vibrante. Yo tengo una onda, tengo una porción de una onda, digamos. Entonces vamos a tenerla acá, ahí. Ahí se ve perfecto, ¿no? La ecuación, bueno, perfecto, listo. Entonces, yo tengo una porción de la onda. Yo tengo una porción de la onda, que quiere decir una parte, un X, un X más delta de X y un X más 2 delta de X. Bueno, si yo tengo una parte, una onda, que yo voy a dibujar solamente, ¿dónde está mi cargador? Bueno, solamente dibujo un puchito, es decir, un tramo nomás de esto. Entonces, yo lo que voy a hacer es, bueno, voy a tomar un punto X más delta de X y un punto X más 2 delta de X. Vamos con el X. El X tiene coordenadas, si vamos a hablar de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque vos sabés que este es un movimiento en 2 dimensiones, digamos. ¿Por qué? Porque es un movimiento en un plano, digamos. El plano es el plano perpendicular a la superficie, obviamente. Entonces, yo voy a tomar ese X en ese punto. Pero a su vez, yo voy a trazar un vector T, que vendría a ser la tensión de la cuerda, digamos. Un vector que va a ser, ¿cómo va a ser ese vector a la trayectoria de la onda, digamos? O sea, a la puchito. ¿Cómo va a ser? Tangente. ¿No es cierto? Va a ser tangente. Y si va a ser tangente, obviamente me va a generar un ángulo acá. Un ángulo alfa 1 y un alfa 1 acá. Bueno, pero ¿de dónde sale este alfa 1? Este alfa 1 va a salir de hacer la tensión, digamos, con la paralela, digamos, al I de X. O sea, al paralelo al eje X con el I de X. O sacando los componentes. También, claro, ¿no? También, exactamente, sí. También exactamente puedes sacar la componente de la tensión. Perfecto, también. Pero va a ser la componente de esta, digamos. Acá. Sí. Y acuérdate que este va a ser opuesto por el vértice. ¿Por qué? Porque vos vas a generar, digamos, entonces es aproximado a algo opuesto por el vértice. Bueno, ahora vamos a hacer otro en X más delta de X. Supongamos que tenemos un delta de X, es decir, una distancia delta de X, y me va a formar como si fuera un triangulito, digamos acá, que en realidad no es un triángulo, pero así más microscópicamente tendería a ser un triángulo. Por eso este alfa 1 va a ser distinto de este alfa 2.
porque si fueran iguales, un triángulo ya sería alterno interno, no tendría sentido hablar. Pero sí alfa 2 va a ser congruente al otro alfa 2, que va a ser justamente lo opuesto. Y va a haber una tensión justamente que va a ser perpendicular para el otro lado. Esa tensión que va para allá. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que vamos a tener que expresar justamente estas tensiones, digamos, cómo. Acá estoy en todo el desarrollo, todo eso lo vamos a hacer ahora, paso a paso. Entonces, demostración. Para la demostración vamos a ver la tensión, bueno, sean T1, T sub 1, digamos, sean T1 igual a una tensión, digamos, y una tensión que va en X y en X y en T, obviamente, si no tiene sentido. X y en T. Y después yo voy a tener una tensión 2, digamos. Tensión 2, que va a ser una T de X más delta de X. En T. Obviamente, en ese tiempo, digamos, el tiempo ese va a ser diferente. Entonces, ahora nos vamos a la otra imagen, porque la idea era buscar solamente esa imagen. Pero esta es la misma. Bien. Entonces, nos concentremos acá. Si bien es cierto, acá voy a hacer un par de aclaraciones, no va a ser tan. Bueno, primero vamos a definir qué es la densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa es el delta de m, digamos, sería el delta de m igual, es decir, la variación que hay en una masita, digamos, va a ser igual a un mu por un delta de x. Ese mu que está acá, digamos, ese es lo que se va a llamar densidad lineal de masa. Entonces, si yo hago un pasaje de términos, ¿por qué se llama lineal? Porque justamente tengo una componente delta de x, y esa delta de x es una componente. Ahora, si tuviera, qué sé yo, eso lo va a ver en física 2, por ejemplo, cuando vea la ley de Gauss, vamos a ver que, por ejemplo, va a tener delta de S. Un delta de S es una delta de una superficie, o un delta de un volumen, por ejemplo. Entonces, ya no va a ser densidades lineales, sino va a ser densidades superficiales, densidades volumétricas. Entonces, acá, el delta de X, por eso se llama lineal, porque es una sola componente, digamos. Entonces, ese mu que está acá va a ser igual al delta de m, es decir, a la variación que hay de m sobre el delta de x. ¿Estamos? Ya vimos ahí de densidad lineal de masa. Bueno, pero vamos a tener en cuenta una cosa. Acá vamos a asumir que las tensiones son aproximadamente iguales. ¿Para qué? Para trabajar mejor, digamos, en todo el lapso que vamos a hacer. Vamos a asumir que esta tensión que va a la T2 para acá y la T1 para acá son parecidas, son iguales. Vamos a asumir eso. Entonces, bien. Entonces nos va a quedar ¿qué cosa? Entonces, ¿cómo? Según la segunda ley de Newton, ¿qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton,
Que la sumatoria de las fuerzas son igual a la masa por la aceleración. Exactamente. La sumatoria de las fuerzas, entonces vamos a poner una fuerza Fy, por ejemplo. Vamos a poner, entonces, según la ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Primero vamos a ver general. Para este caso, ¿qué tenemos para este caso? Pensemos un ratito. Para este caso, vamos a trabajar en I. Vamos a trabajar en I. Es decir, en solamente la dimensión I, digamos. ¿Por qué? Porque hablaremos de ondas transversales. ¿Qué decían las ondas transversales, si te acordás? Las ondas transversales, ¿cómo eran? De arriba a abajo, de arriba a abajo, ¿no es cierto? Por eso vamos a trabajar solamente en I. Porque va a haber una fuerza, entonces es como suponer que están arriba para abajo, arriba para abajo. Entonces vamos a trabajar así. Entonces, ¿cómo sería acá? La sumatoria de las fuerzas es igual a las fuerzas ¿en qué? En En I. Y, ¿no es cierto? En Y, porque si no, no estamos diciendo que trabajamos en ese sentido. Y la aceleración, ¿cómo va a ser? En I también. Exactamente. En Y. Sol. Bueno, entonces tengo la sumatoria de la fuerza en Y igual a M por ahí. Bueno, pero si recordamos de cinemática, ¿qué era AY? La derivada, ¿no es cierto? Era la derivada segunda ¿de qué? De la posición. De la posición. Claro, o de vector R, o del espacio mismo, digamos. Entonces, vamos a utilizar la simbología derivada parcial. ¿Por qué? Porque ahora vamos a trabajar en diferentes ámbitos. Entonces, va a ser, la aceleración va a ser igual a la derivada parcial, que es una simple derivada, no es nada del otro mundo, de Y. Entonces, vamos a poner Y acá arriba. Ahí está. Pero si tenemos que la derivada parcial de Y con respecto a T, entonces esto que está acá vamos a reemplazar acá. Esto que está acá, entonces, estamos, nos queda esa cosa. Bueno, nos queda que la sumatoria de las fuerzas en Y igual a masa por el delta cuadrado, Y delta T cuadrado. Famosa derivada parcial, segunda, digamos, con respecto a T. Es como derivar dos veces Y, es lo mismo, pero tomando la variable T, digamos. Bien, ahora nosotros supusimos que son parecidas, son casi iguales, digamos. O sea, vamos a asumir que las tensiones son aproximadamente iguales. Entonces no... Uy, se me fue acá. Me fui a pulso una onda. Claro, son parecidas, no son tan iguales. Entonces, vamos a trabajar ahora según esto. La sumatoria de la fuerza en Y. ¿Qué fuerzas hay aquí? ¿Dónde está? No, en mi dibujo, ¿dónde está? ¿Qué fuerzas tengo acá yo para trabajar en Y? Descomponiendo la fuerza. Las componentes de la tensión. Tengo una componente, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo copiar esto. Bueno, no, me gustaría copiar el dibujo acá y pegarlo acá y encima meterle, pero bueno, no importa. Entonces, creo que, a ver esto, creo que se puede dibujar, a ver, en la pantalla. Ah, ahí está, mira. Entonces, yo lo que puedo hacer es, no sé si se ve el azulcito, sí, ¿no? Sí se ve. Entonces, Sí. entonces lo que puedo hacer es descomponer la fuerza acá. ¿No es cierto? Descompongo esa fuerza. Bien.
Entonces, si yo descompongo la fuerza, yo tengo una fuerza para acá, digamos, y después de este tengo una fuerza para arriba, Sí. que en realidad no es de ahí. Tengo esta fuerza acá, y tengo desde acá la fuerza. Tengo desde ahí. Entonces, yo voy a tener una tensión en el cual va a ser en este lado, si yo tengo el ángulo, el alfa 2, ¿no es cierto? El alfa 2, ¿cómo va a ser? Ese alfa 2, y yo tengo la tensión esta que está acá. Esta componente, ¿cómo va a ser? Seno, coseno, ¿cómo va a ser esta componente? La T2i. Seno. Seno, ¿por qué? Porque es lo mismo que esto, que está acá, digamos. Entonces va a ser T2 por el seno del ángulo. El seno del ángulo. Y acá también lo mismo. Porque ve que tengo el ángulo, tengo la tensión y tengo esta. Pero sería menos la tensión 1. Exactamente, sería menos, digamos. ¿Estamos? Entonces voy a tener que la sumatoria en F en Y va a ser, ¿cómo va a ser? La T2, a ver dónde está. Va a ser T2Y en Y, digamos, menos T1 en Y, ¿no es cierto? Igual a la masa por esto que está acá. ¿No sería por el seno del ángulo también? Claro, a eso voy, pues. Entonces Ajá. tengo de nuevo esto. Entonces tengo la tensión por, guarda que es tensión, me recolgué, es tensión 2, tensión 2 por el seno del ángulo, tita 2. Bueno, ya puse tita, es lo mismo. Tita, alfa, es lo mismo. Tita 2. Y acá, ¿cómo va a ser? T1 por el seno de tita 1. ¿Estamos ahí, chavos? Sí. Pero bueno. Acá le mando un moco, porque en realidad acá en la foto yo puse alfa 2, en realidad es alfa 1, no. Bueno, pero bueno, si tomamos de un solo lado, también puede ser igual, quede ahí, digamos. Puedes tomarse alfa 2 también acá, digamos, pero bueno, sería una variación de las ángulos. Bueno, y queda ahí nomás. Con cada punto de la cuerda, aparte del horizontal. Entonces, esto es algo muy truco matemático, decirlo. Cuando los ángulos son pequeños, o sea, cuando los tita 1, pero tiro, yo quiero señalar el tita. Cuando los titas son pequeños, entonces el seno del ángulo comprendido van a ser, creo que había un simbolito acá de aproximado, creo que aproximado, van a ser aproximadas su tangente. Esto es algo capaz que nunca lo viste, pero cuando los ángulos son pequeños, las tangentes son casi parecidas, digamos. O sea, en tamaño. Si yo pongo, por ejemplo, no sé, no tengo acá calculado. Si yo tengo, por ejemplo, el seno de 10 es 0,17. La tangente de 10, 0,17. ¿Entendés? Cuando son ángulos pequeños, las tangentes también van a ser casi similares, digamos. Entonces, a eso vamos a deducir. Bueno, creo que acá después seguía. Este ya lo puse. Esto todavía no. Estamos salteando un paso. Ahora bien, bueno, pensemos un ratito este dibujo. ¿Qué es la tangente, Chango? ¿Vos te acordás que la tangente era cateto opuesto sobre, Sobre cateto adyacente. claro, u ordenada sobre abscisa, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver acá la tangente del ángulo del ángulo del 1.
Entonces, para la tangente del tita 1, ¿cómo va a ser la tangente? Si yo tomo este triángulo, ¿cuál es la tangente de esto? ¿Cuál es el cateto opuesto? Es este que está acá, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabes Sí. cómo nombrarme este ángulo? Perdón, este lado. ¿Un ángulo recto? No, el lado, digo, claro, este lado que está acá, digamos. ¿Sabes cómo se llama? Sería el cateto. El cateto opuesto, justamente. Pero viste que yo tengo acá que se llama I, X más delta de X. Es la diferencia Sí, entre este punto y este punto. sí. Entonces, podemos escribir Y y Y Sería de X más delta de X. exactamente menos Y de X, ¿no es cierto? Bien, esa es la ordenada o bien este, la qué, ¿cómo se llama? El cateto opuesto. La abscisa o cateto adyacente para este triángulo, invento triángulo parecido. ¿Cómo sería? Sería X más delta de X menos X, ¿no es cierto? Sí. Porque es la diferencia entre este punto y este punto. ¿Estamos? Sí. Esto es a pesar de que está la tensión va para el otro lado, ¿no? Esto es a pesar de eso, ¿no? Es mejor hacerlo con la otra para que te des cuenta. Pero bueno, ya hicimos con esto. Entonces, X más delta de X menos X. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se puede simplificar algo? Sí, obviamente. Estos paréntesis no lo necesito. Delta de X. Claro, el X este que está acá, famoso y popular abajo, no me interesa, digamos, ¿no? Entonces va a quedar delta de X. ¿Y te acuerdas qué es esto? ¿Qué era qué es esto? ¿No le ves algo parecido o algo intuitivo? A la. Ah, no sé la ¿Definición palabra. de qué? De la. Movimiento rectilíneo. Más allá de. No, definición de matemática. De matemática. Análisis uno, a ver. ¿Te acordás qué es esto? De la cuadrática, que no sería. No tan así, igual no importa. Es la derivada. ¿No ves que acuérdate que es un cociente incremental? Pues yo tengo un Ah, cociente sí. de acá y este. De hecho, lo vimos en cinemática también, tenés razón, lo hemos visto un poco. Entonces, si yo tengo esto, la tangente de tita 1 es un número, digamos. Entonces, nosotros sabemos que es la pendiente de la recta tangente, dijimos que era la derivada. Sí. Entonces, esto que está acá, lo vamos a llamar derivada. Bueno, pero me está enseñando física o matemática. ¿Para qué me sirve esto? Justamente para ay, no lo puedo poner. No importa, entonces esto lo vamos a poner acá. Igual a que no me funca a ver si tengo acá un puntito. Ahí está. A la derivada de X. ¿Para qué me sirve esto? Porque como estamos viendo, es una ecuación diferencial de la onda, justamente. Por eso, la ecuación general de la onda es una ecuación diferencial, de tipo diferencial. ¿Por qué se llama diferencial? Porque hay derivadas, digamos. Entonces, similarmente va a ser para el otro, para tangente de tita 2, digamos. Va a ser igual a esto. En realidad no es tan así, sino es esto que está acá, más 2 delta de X. ¿Te acordás? ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos acá en el otro. La diferencia entre este que está acá y este que está acá, ¿no es cierto? Y lo mismo que acá, este que está acá con este que está acá. Entonces, me va a quedar X más 2 delta de X menos X más delta de X.
Y acá lo mismo. ¿Qué se puede simplificar? Se puede simplificar justamente estos paréntesis, no me interesan, digamos. Pero se puede simplificar el 2 delta de x con el... y acá es menos, ¿no? Guarda, ¿no? Cuidado acá. ¿Por qué más? Es porque es entre paréntesis, ¿no es cierto? Y acá es menos, digamos. Entonces se me va este con este, me va a quedar este se va, este también porque es x, se va este también y me queda este. Esto es la definición de la derivada, pero ya no en x, sino en false. No, interés. Sino en x más delta de x. ¿Está bien? ¿Por qué en x más delta de x? Porque yo tengo acá, este que está acá, este término es un x más delta de x. Bien. Entonces, Sí. este es para un ángulo θ 2 y para un ángulo θ 1. Bien. Ahora, ya tengo esto. ¿De qué me sirve esto? Ahora lo vamos a ver. Porque nosotros, ¿qué dijimos acá? Volviendo a esto. Todavía nos quedamos tildados ahí. Volviendo a esto. Volviendo a las fuerzas. Nosotros, ¿qué dijimos? Que para ángulos pequeños, las tangentes van a ser parecidas. ¿No es cierto? Entonces, las tangentes eran esto que está acá. Pero a su vez era la derivada. ¿No es cierto? Entonces la derivada, esta que está acá, la vamos a reemplazar acá. El seno θ 2 va a ser esto que está acá. Por la derivada, digamos. Y ahora el T1 que está acá. ¿Dónde está el T1? Bueno, el T1 lo perdí. El T1 por el seno del θ 1 va a ser la tangente de θ 1, pero la derivada en X. El otro es la derivada en X más delta. Entonces va a ser esto ahí. Listo. Me queda esta expresión. ¿Estamos hasta ahí, Leandro? Sí. Bien. Estamos en la mitad del camino. Bueno, repasando rápido, digamos. Acá tengo, mira, ve el diagrama en la hoja, así se ve re feo, digamos, distorsionado. Tengo acá justamente lo que acabamos de hacer, digamos, con la descomposición de fuerza. Y acá también. Bueno, pero ahora, bien. Nosotros, ¿qué habíamos dicho, Leandro? Que las tensiones íbamos a suponer que van a ser parecidas, ¿no es cierto? Sí. Porque nosotros habíamos dicho acá, vamos a asumir que las tensiones son aproximadamente iguales. Entonces vamos a decir, F, o sea, vamos a poner esto que está acá, digamos. En vez de T2 vamos a poner F y en vez de T1 vamos a poner F. ¿Estamos? Supusimos justamente que las tensiones eran aproximadamente iguales. Entonces nos queda eso. Bien. Y ahora, ¿te acuerdas que nosotros hemos definido qué era la densidad lineal de masa acá? Sí. La densidad lineal de masa era el mu igual al delta de m sobre delta de x. Pero a su vez, si nosotros este término estamos dividiendo, pasa multiplicando, nos queda esto que está acá. ¿No es cierto? Entonces vamos a reemplazar el delta de m allá en la fórmula del fondo. Entonces, reemplazando esto que está acá, digamos, vamos a reemplazar acá. Viste que tengo una masita m acá, vamos a reemplazar por todo esto. Entonces, reemplazando en esa fórmula, me va a quedar que el delta de masa es la densidad lineal de masa por el delta de x. Y vamos a quedar ahí. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Bueno, lo que podemos hacer, ¿viste este delta de x que nos quedó acá? Está multiplicando, ¿cómo puede pasar? Dividiendo. Dividiendo. Entonces se va esto que está acá. Esto con esto dividido.
Es. Uy, se me fue. No, 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 no quiero eso. Yo quería, yo quería el delta de X. ¿No? ¿Y esto qué es parecido? Esto que está acá. Ah, igual, acá podemos sacar factor común algo, che. A ver, creo que el F creo que podemos sacar factor común, si no me equivoco. Exactamente, podemos sacar factor común el F antes, ¿no es cierto? Este que está acá, este F que está acá con este. Lo podemos sacar fuera, digamos. Entonces, podemos copiar esto, pero vamos a poner F por todo esto. Uy. ¿Estamos? Este F ya no me interesa, es como que el F se fue afuera, digamos. Entonces, vamos a poner todo esto que está acá. Wow, se me fue acá. F por todo esto que está acá. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, ¿y qué era? ¿Qué dijimos que era esto? ¿La definición de qué? De la derivada ¿Y esto qué? también. También, ¿no es cierto? Pero guarda que acá tengo una derivada acá, una derivada. Ya tengo una derivada, es la derivada de la derivada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo Sí. sería? ¿Cómo se llama la derivada de la derivada? Derivada C Segunda. segunda. Y si yo estoy trabajando en X, ¿cómo es la derivada segunda con respecto a X? X. Entonces me queda esto que está acá. Entonces, esto es la derivada segunda. Chao, esto no me interesa. Es la derivada parcial de Y con respecto a X. Y ahora, viste, ya tengo, ya la tengo, digamos. Me falta solamente un cachito. Esta mu que está ahí va a quedar ahí, pero tengo esta F. Esa F puede pasar dividiendo para allá. ¿No es cierto? Puede pasar dividiendo. Bien. Bueno, nosotros nos quedaba que era bien. Ya tenía este paso, ya tenía este paso. Bien. Entonces, bien. Esta F que está acá va a pasar al gas. ¿Qué pasó este tildo? Vale. Vamos a abrir un nuevo para ver si no está saliendo. New document, ya fue. Que de ahí vamos al zoom. 300. Se me tiló, no sé por qué se me tiló, digamos, pero bueno. Y ahora se me tiló la marcha. Impresionante. Puede pasar. Esto siempre pasa con los programas estos, digamos. Pero bueno, la idea era que esto que está acá, el F, ahí está, mira, ahí volvió. Ahí está. Este F que estaba acá, con este mu va a pasar allá, digamos. Entonces tengo el mu sobre F. Fuerza. Y me queda este. Bueno, pero la densidad lineal de masa sobre F es algo que, bueno, no te lo expliqué, digamos. Pero esto ya, este es lo mismo que es la inversa de la velocidad. Y esto lo vamos a ver acá. Yo creo que lo tengo en otro lado. Sí, exactamente. Bien. Ah, claro, tenemos que deducir antes, ¿cierto? Claro. Me olvidé de este paso. Ya te leí. Esto va a ser la inversa de la velocidad. Bien. Pero antes de hacer eso, antes de definir justamente eso, no importa si es error, qué sé yo, qué hay.
No importa. Ahí dice error, ¿qué es? No te quiero ver acá. No importa. Sentí de tamaño. Nosotros nos habíamos quedado con esto. Bien. Pero ahora antes de terminar justamente la ecuación diferencial de la onda, antes de terminar, vamos a ver que mu sobre f es igual a la inversa al cuadrado. De la velocidad. Primero vamos a demostrar esto para poder encajar ahí y se terminó, digamos. Se terminó todo. Entonces vamos a hacer bueno. ¿Nosotros qué dijimos? Nosotros dijimos que esto que era una onda de tipo sinusoidal, ¿no es cierto? Nosotros Sí. ya vimos en el movimiento armónico simple las componentes, vimos que tiene frecuencia angular, vimos que tiene periodo, vimos que tiene amplitud. Entonces todo eso vamos a encajar ahí. Entonces vamos a meter acá. Y es igual a A por el seno de qué. Yo tengo la amplitud, tengo un kx menos omega t. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros hemos visto. ¿Estamos hasta ahí, Chango? Entonces eso nosotros ya habíamos visto eso. Ahora yo quiero derivar, hacer la derivada de esto. Yo quiero derivar eso. Yo voy a derivar con respecto a x primero. Entonces hago derivada parcial de y con respecto a x. La derivada va a ser, la derivada de esta que está adentro va a ser un k por a. La derivada del coseno, la del seno es coseno, ¿no es cierto? Me queda eso. Y ahora yo quiero, y no es segunda, ¿no? Guarda, es la primera derivada. Ahora, pero yo quiero derivar dos veces, entonces yo voy a volver a derivar esto. Entonces yo digo derivada al cuadrado de x cuadrado, de y. Acá va a haber un menos, ¿por qué? Porque voy a tener un menos justamente porque la derivada del coseno es menos seno, ¿no es cierto? Entonces menos k por el seno. Y otra cosa, que el a que está acá es al cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada de a, digamos, es a cuadrado. O sea, la derivada de acá, digamos, va a salir un a cuadrado. Un k, digamos. No el a. Me confundí, era el k, no el a. Entonces te va a quedar, se fue todo esto, entonces no va esto. El cuadrado aquí. Bien. Me queda eso. Bueno, ahora vamos a derivar la misma que está acá, digamos, pero con t. Entonces vamos a derivar acá. Con t. Si yo derivo con t acá, este omega que está acá me va a alterar, digamos. Va a ser casi similar, en vez de poner esto. Entonces va a ser menos w cuadrado, digamos. Menos w, perdón, o sea, menos omega. Por a. Por el seno del ángulo, por el coseno, justamente el ángulo comprendido que está acá. Y la derivada segunda va a ser parecido a esto que está acá. No más que en vez de tener un k, voy a tener acá un omega. Y acá va a tener el menos que está acá, digamos. Bien. Y viste que nosotros,
Bien, entonces velocidad igual a más o menos KB. Bien. Viste que nosotros tenemos esto que está acá. Sí. Bien, entonces esto la derivada segunda de XY va a ser esto que está acá. Brenda. No, perdón. Este, Sí. porque era la segunda, digamos. Sí. Y este que está acá va a ser que está acá. ¿Qué puedo simplificar acá? La amplitud, ¿no es cierto? La amplitud se me va. Chao. ¿Y qué se me va? El seno de X también, ¿no es cierto? El seno de KX menos W se me va. Chao. Se me va esto. Y me queda esa expresión rara. Bueno, se me va el menos y se me va el menos de acá. Y este que está acá puede pasar dividiendo. Y acá tengo un K sobre W, digamos. Y acá es algo curioso. Este mu sobre F, nosotros, claro, entonces teníamos que B cuadrado, lo tenía acá por otro lado, no sé dónde lo tengo, a mano, para mostrarte rápido, digamos. Bueno, no sé, lo tenía por acá. Ah, y ahí está. Y nosotros habíamos dicho que nosotros dijimos en movimiento circular. ¿Qué habíamos dicho en movimiento circular? Nosotros, acá no tengo, digamos. Pero tengo que, nosotros dijimos que la sumatoria de la fuerza era igual a la masa por la aceleración. Entonces, nosotros teníamos esto por acá. ¿Dónde está sumatoria de fuerza? Sumatoria de fuerza. Bueno, pero vamos a poner acá porque radial, digamos. Radial. Bien. Y la sumatoria de la fuerza era la fuerza radial neta, digamos. Entonces va a ser radial neta. ¿Qué era la masa? La masa era la densidad, la masa era esto que está, no, acá no lo tengo, lo tengo acá. Y ahora este delta de masa va a ir acá. ¿Y te acuerdas que cómo se definía la aceleración radial? Era b cuadrado sobre r. ¿Te acuerdas? Sí. B cuadrado sobre r, ¿dónde está? B cuadrado sobre r. Pero ese r, en vez de ser r, le vamos a poner un delta de x. ¿No es cierto? Porque es lo mismo, digamos. Y entonces vamos a reemplazar acá. ¿Qué se me va ahí? El delta de x, se me va el delta de x. Entonces vamos a poner f es igual a esto que está acá. ¿No es cierto? Sí. Pero si este que está multiplicando puede pasar dividiendo y este que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces yo puedo decir este que está acá
Esto me va a quedar 1. Y bueno, lo mismo, si esto está multiplicando, va a pasar dividiendo el b cuadrado que está acá, ¿no es cierto? Entonces va a quedar 1 sobre b cuadrado, y este que está acá, va a venir acá. Y esto que está acá, ¿qué era? Lo que tengo, y esto era esto, ¿no es cierto? Sí. Y ahora reemplazo directamente. Tanto kilómetros para yo eso. Ve que tengo mu sobre f, y el 1b que está acá, me va a quedar esto que está acá. Esto es la ecuación general de la onda. Bien. Pero vamos terminado. ¿Por qué? Porque nos quedamos acá tildados en esto. Entonces, eso, el mu sobre f es esto que está acá. ¿No es cierto? Y si yo tengo todo al cuadrado, esto es lo mismo que tengo esto, es lo mismo que tengo un cuadrado arriba. ¿No es cierto? Porque 1 al cuadrado es 1 y b cuadrado es b cuadrado. No me va a afectar en nada. Y esto que está acá, se puede ir al cuadrado. ¿Y ahora qué puedo hacer yo acá? Sacar raíz cuadrada, ¿no es cierto? Bueno, pero a su vez, antes de hacer esto, yo puedo dar vuelta a esto. El que está abajo va arriba y el que está arriba va abajo, ¿no es cierto? Entonces puedo poner esto acá. Sí. Uy. Y esto saco. Chao, esto no me interesa. Queda la b cuadrado. Claro, y ahora esto que está w al cuadrado, el b cuadrado va a salir Cosa por como, ahí. claro, pasa como raíz, y listo, ya lo tengo, ya tengo ya. ¿Qué es lo que quería buscar? Justamente la solución, es decir, la velocidad de la onda, digamos. Por eso te dije que íbamos a tener 2 clases de esto, porque esto es horror, digamos. Y ahora, el módulo de esto es lo mismo que tener igual a b. Y vos acuérdate que la raíz tiene 2 soluciones, ¿no es cierto? Tanto la positiva como la negativa. Negativo. ¿Listo? Bien. Sí. Bueno, duda. Jugar nomás, ¿no es cierto? Sí. Es jugar con todo, digamos. En el libro tampoco, en el Sears está mucho más complicado que esto. ¿Por qué? Porque hay una parte de donde no se entiende, digamos, dónde sale esto. Y acá yo te la hice, digamos. Antes, te debería poner antes. Nosotros dijimos. Y ahora, llegado a esto, justamente reemplazamos. A esto. Luego reemplazamos. Acá no es el reemplazamos. Perdón. Es aquí. Ahí. Y ya directamente tenemos la ecuación general. Estamos, bueno, justamente este tema me tomaron en el final y tuve 40 minutos demostrándolo. Mala suerte. Pero bueno. Así que, bueno, damos terminado la clase de hoy, digamos.